El mundo moderno está lleno de criaturas tan extrañas que parecen sacadas directamente de una película de ciencia ficción. Pero si retrocedemos millones de años en el tiempo, descubrimos algo aún más perturbador: animales reales, de carne y hueso, que desafiaban toda lógica y estética. Criaturas con bocas imposibles, dientes en espiral, espinas como lanzas y cuerpos tan extraños que hacen que los monstruos de nuestras pesadillas parezcan suaves en comparación. Algunos eran diminutos, casi invisibles entre la vegetación. Otros surcaban los cielos con alas como cuchillas. Y en las profundidades del mar, bueno, ahí habitaban los verdaderos horrores. Animales tan deformes, tan distintos a todo lo que conocemos hoy, que incluso los científicos modernos dudaron al principio de que fueran reales. Hoy, en Entre Fósiles, te llevaremos en un viaje por el lado más raro, inquietante y absolutamente fascinante del mundo prehistórico. Conocerás a dinosaurios con colmillos de vampiro, reptiles con dientes de colador y tiburones que parecían llevar sierras circulares en la boca. Prepara tu mente para criaturas que parecen imposibles, pero que caminaron, volaron y nadaron en este planeta mucho antes de que tú y yo existiéramos. Si tuviéramos que elegir al dinosaurio más feo de todos los tiempos, uno de los principales candidatos sería, sin duda, el Pegomastax. A simple vista, este animal parecía diseñado por alguien con muy mal gusto, o con demasiado sentido del humor. Pequeño, rechoncho, cubierto de una especie de plumas rígidas parecidas a cerdas, y con una cara tan peculiar que incluso su propia madre habría dudado en reconocerlo. La historia de este dinosaurio comienza en el año 1966, cuando un grupo de paleontólogos excavaba en el distrito de Transkei, en Sudáfrica. Allí encontraron unos fósiles tan extraños que ni siquiera sabían a qué tipo de animal pertenecían. Durante décadas, los restos permanecieron almacenados en un museo, olvidados, sin que nadie los estudiara con seriedad. Hasta que, en los primeros años del siglo XXI, el Dr. Paul Sereno y su equipo decidieron echarles un segundo vistazo. Lo que descubrieron los dejó sin palabras. El Pegomastax medía apenas 60 centímetros de largo, aproximadamente el tamaño de una gallina moderna. Pero lo que le faltaba en tamaño, lo compensaba con rareza. Su cuerpo estaba cubierto por estructuras similares a plumas espinosas, lo que le daba el aspecto de un pequeño puercoespín prehistórico. Sin embargo, lo más desconcertante estaba en su boca. Este diminuto dinosaurio tenía colmillos prominentes, curvados hacia abajo, como los de un vampiro. Una característica completamente fuera de lugar en un animal que, para sorpresa de todos, era herbívoro. Sí, leíste bien, un vegetariano con colmillos de depredador. Algunos científicos creen que estos dientes no servían para cazar, sino para defenderse, o incluso para pelear con otros individuos de su especie por territorio o pareja. Pero eso no era todo. El Pegomastax pertenecía a una extraña familia de dinosaurios llamada Heterodontosáuridos, famosos por tener distintos tipos de dientes en una misma mandíbula. En la parte delantera, dientes afilados como cuchillas para cortar plantas. En la parte trasera, molares para moler fibras vegetales. Y en medio, esos colmillos que parecen sacados de una película de terror. Todo esto dentro de un cráneo compacto pero musculoso, capaz de generar una mordida sorprendentemente fuerte para su tamaño. En resumen, el Pegomastax era una especie de ratón porculento del pasado. Pequeño, nervioso, armado hasta los dientes, y con una apariencia tan extraña que, aún hoy, sigue desconcertando a los paleontólogos. Un ejemplo perfecto de cómo, en la historia de la vida en la Tierra, lo raro también tenía su lugar. Viajamos ahora a lo que hoy conocemos como Sudamérica, más precisamente a tierras argentinas, donde se descubrió una de las criaturas voladoras más extrañas que haya surcado los cielos prehistóricos. Su nombre es Pterodaustro, aunque muchos lo conocen simplemente como el flamenco del infierno. Y no es una exageración. Este pterosaurio parecía una mezcla imposible entre un ave marina, un murciélago gigante y un monstruo de ciencia ficción. Pterodaustro vivió entre 125 y 105 millones de años atrás, durante el período Cretácico. Aunque no era técnicamente un dinosaurio, convivió con ellos y compartió los mismos ecosistemas.
A diferencia del diminuto Pegomastax, este ser era mucho más grande. Su envergadura podía alcanzar los 2,5 metros, lo que lo hacía comparable con las aves más grandes que existen en la actualidad. Pero no era su tamaño lo que lo hacía inolvidable, sino su boca. La mandíbula inferior del petodaustro estaba repleta de unos 1000 dientes delgados, alargados, flexibles como cerdas. Sí, 1000. Estos dientes formaban una especie de peine natural que utilizaba para filtrar alimento del agua. Imagina un colador con alas, y estarás bastante cerca. Su método de alimentación se parecía más al de una ballena moderna que al de cualquier otro reptil de su tiempo. Volaba sobre lagos y ríos, bajaba la cabeza, y con su mandíbula abierta, recogía pequeños crustáceos, algas y organismos microscópicos. Un comportamiento casi idéntico al de los flamencos actuales, de ahí su apodo infernal. Pero su aspecto era cualquier cosa menos delicado. Su cráneo alargado, sus ojos oscuros y esa hilera interminable de dientes finos le daban una apariencia fantasmal. Un ser que parecía salido de una pesadilla y, sin embargo, era real. Un testimonio viviente de hasta dónde puede llegar la evolución cuando empuja a una criatura a ocupar un nicho ecológico muy particular. Pero Daustro nos recuerda que no todos los monstruos vuelan para cazar. Algunos, simplemente, perfeccionan el arte de comer lo que otros ni siquiera ven. Y lo hacen de maneras tan extrañas que parecen imposibles. Imagina por un momento un dinosaurio tan extraño que hace que incluso los infames brazos del Tyrannosaurus Rex parezcan útiles. Ese dinosaurio existió. Su nombre: Mononychus. Un pequeño terópodo emplumado que desafía toda lógica evolutiva con una adaptación tan específica, que aún hoy los científicos siguen preguntándose cómo surgió algo así. Mononychus vivió hace más de 70 millones de años, en lo que hoy es Mongolia. Su nombre significa literalmente una sola garra, y no es un apodo exagerado. A diferencia de otros terópodos, este dinosaurio no tenía 3 dedos en cada mano. Solo uno. Un dedo grueso, robusto, armado con una garra del tamaño de un puño humano. Al principio, los paleontólogos no sabían qué hacer con esta criatura. ¿Cómo es posible que un dinosaurio reduzca su brazo a una sola garra funcional? ¿Para qué servía? Las respuestas llegaron con el tiempo. Mononychus, al parecer, no era un cazador tradicional. Su anatomía sugiere que era un especialista en insectos, particularmente en termitas. Su garra única estaba diseñada para excavar, para romper nidos duros y compactos, igual que lo hacen hoy algunos mamíferos como el oso hormiguero o el pangolín. Su cuerpo ligero, sus largas patas y su cuerpo emplumado lo convertían en un corredor ágil, capaz de moverse rápidamente por su entorno en busca de alimento. Aunque medía poco más de 1 metro de largo, este dinosaurio estaba perfectamente adaptado para su estilo de vida. Tenía un cuerpo aerodinámico, una cabeza pequeña con un pico sin dientes y una visión aguda. Su diseño era el resultado de millones de años de evolución empujándolo hacia un solo objetivo: la eficiencia absoluta en un nicho ecológico muy concreto. Mononychus demuestra que, a veces, la naturaleza no busca lo más impresionante, sino lo más efectivo. Y aunque su aspecto pueda parecer ridículo al compararlo con otros dinosaurios más feroces, su garra solitaria era una herramienta letal en el mundo oculto de los insectos. En el mundo de los saurópodos, lo usual es encontrar gigantes de cuello largo, colas pesadas y cuerpos colosales que dominaban el paisaje como montañas con patas. Pero, entre ellos, existió un dinosaurio que parecía haber salido de un universo paralelo. Su nombre era Amargasaurus. Y si alguna vez viste un dinosaurio con una estética verdaderamente punk, era este. Amargasaurus vivió hace aproximadamente 125 millones de años en lo que hoy conocemos como Argentina. A primera vista, su cuerpo seguía el patrón clásico de los saurópodos: cuello largo, cola extendida, cuerpo robusto. Pero bastaba levantar la mirada hacia su cuello para encontrarse con algo que parecía sacado de una fantasía prehistórica: 2 filas paralelas de espinas alargadas, finas y puntiagudas que se extendían desde su nuca hasta gran parte de su lomo. Estas espinas, algunas de las cuales alcanzaban una longitud comparable a la mitad de su propio cuello,
han desconcertado a los científicos durante décadas. ¿Eran simples púas defensivas? ¿O tal vez sostenían una estructura más compleja, como una vela de piel estirada entre ellas? La teoría más aceptada en la actualidad sugiere que cumplían múltiples funciones: regulación térmica, exhibición para atraer pareja, intimidación ante posibles depredadores y, por supuesto, una forma de diferenciarse de otras especies. Pero Amargasaurus no estaba solo en su rareza. Su pariente Dicraeosaurus también poseía espinas en el cuello, aunque mucho menos dramáticas. Lo que diferencia a Amargasaurus es la exageración de estas estructuras, que le daban un perfil único entre todos los saurópodos conocidos. Un perfil que, sin duda, impresionaba tanto a sus compañeros como a sus enemigos. Imagínalo caminando al amanecer por un valle húmedo, su silueta recortada contra la niebla, y esas espinas elevándose como lanzas hacia el cielo. Una visión que debió haber sido tan majestuosa como aterradora. Porque, aunque era herbívoro, Amargasaurus demostraba que en el mundo de los gigantes, la elegancia también podía ser intimidante. Algunas criaturas parecen diseñadas con una lógica clara. Cazadores veloces, herbívoros colosales, depredadores sigilosos. Pero de vez en cuando, la naturaleza rompe su propio molde y da vida a algo que desafía toda explicación. Ese es el caso de Atopodentatus, una criatura tan extraña, tan inesperada, que durante años, los científicos no sabían ni cómo imaginarla. Atopodentatus vivió hace unos 247 millones de años, en lo profundo del período Triásico, en una era donde la vida apenas comenzaba a recuperarse del mayor desastre ecológico que ha sufrido nuestro planeta, la extinción masiva del Pérmico. Y en ese mundo aún inestable, lleno de cambios, surgió uno de los reptiles marinos más peculiares que haya existido. Los primeros restos fósiles de Atopodentatus fueron descubiertos en China en la década del 2010. Pero al ser hallados incompletos, la reconstrucción inicial mostró una criatura con una mandíbula inferior en forma de zigzag. Sí, como si su boca fuera una especie de cremallera dentada. Era tan extraño, tan imposible, que durante un tiempo muchos pensaron que se trataba de un error de interpretación o de un fósil deformado por el paso del tiempo. Pero entonces, nuevos y más completos restos aparecieron. Y la verdad resultó ser aún más desconcertante. Atopodentatus tenía un cráneo ancho, aplanado, con un hocico en forma de martillo, muy similar al de un tiburón martillo moderno, pero no para cazar, sino para filtrar. La parte delantera de su hocico estaba armada con cientos de dientes diminutos y afilados, colocados como las cerdas de un cepillo. Su forma de alimentarse no tenía nada que ver con la violencia. Este reptil no desgarraba ni perforaba, raspaba. Se alimentaba raspando algas y pequeños organismos adheridos a las rocas del fondo marino. Pasaba su ancha boca sobre la superficie, y como una escoba viviente, levantaba alimento microscópico que luego filtraba con sus dientes en forma de peine. Un comportamiento que hoy solo se ve en algunos peces y aves marinas, pero extremadamente raro, casi inexistente, entre los reptiles prehistóricos. Su cuerpo era alargado, adaptado para nadar lentamente. No tenía el cuerpo de un cazador veloz, sino el de un recolector paciente. Tal vez pasaba gran parte del día moviéndose con lentitud sobre los lechos marinos, como una aspiradora del Triásico, recogiendo nutrientes donde otros no podían. Pero lo más impresionante de Atopodentatus no es solo su aspecto, sino lo que representa. Es la prueba viviente de que la vida, incluso después de los peores cataclismos, no se limita a repetir fórmulas conocidas. Experimenta. Innova. Crea cosas como un reptil marino con una boca martillo y dientes de filtro. Atopodentatus es una rareza evolutiva, una excepción que confirma la regla de que, en la prehistoria, lo extraño no solo era posible, a veces era necesario para sobrevivir. Si el mundo de los dinosaurios en tierra firme fue extraño, las profundidades del océano prehistórico nos muestran que lo raro puede llevarse a un nivel completamente distinto. Bajo las olas, la evolución no solo rompía las reglas, las reinventaba. Y entre los ejemplos más impactantes de esta creatividad submarina, destacan dos criaturas que parecen surgidas de una película de ciencia ficción mal escrita, Helicoprion y Stetacanthus.
Empecemos con Helicoprion. Este antiguo tiburón, que vivió hace más de 280 millones de años, ha sido durante décadas uno de los mayores enigmas del mundo fósil. Su esqueleto cartilaginoso, al igual que el de los tiburones actuales, no se preserva fácilmente. Sin embargo, lo que sí quedó fosilizado fue su rasgo más característico y más perturbador, una espiral dentada en forma de sierra circular incrustada en su mandíbula inferior. Imagina una sierra de carpintero, pero viva y en el rostro de un tiburón. Así era la famosa espiral dental de Helicoprion. Al principio, los científicos ni siquiera sabían en qué parte del cuerpo iba. Algunos pensaban que era una estructura de la aleta, otros que estaba en el hocico. No fue hasta décadas de estudio y escaneos digitales que se llegó a una conclusión aterradora. Esa espiral estaba en la parte baja de la boca y funcionaba como una hoja giratoria. Cuando Helicoprion cerraba su mandíbula, los dientes se deslizaban hacia atrás, cortando con precisión quirúrgica la carne blanda de sus presas. Este mecanismo único no tenía precedentes. No existe nada similar en ningún otro animal, vivo o extinto. La espiral no solo servía para atrapar, sino también para empujar la presa hacia adentro, deslizándola por la garganta. Un sistema de alimentación tan extraño, tan específico, que convierte a Helicoprion en uno de los depredadores más originales del océano prehistórico. Pero si creías que eso era todo, espera a conocer a Stetacanthus. Stetacanthus es otro tiburón primitivo, aunque en realidad sería más exacto llamarlo un tiburón raro con estética punk. Este habitante de los mares vivió hace unos 370 millones de años, y lo que más llama la atención de él es, sin duda, su aleta dorsal. No era una aleta cualquiera. Tenía forma de yunque o de plancha, completamente plana en la parte superior y recubierta con estructuras dentadas como si fueran miles de pequeñas púas microscópicas. La función exacta de esta estructura sigue siendo un misterio. Algunos paleontólogos creen que servía para intimidar a otros animales, otros sugieren que tenía fines sexuales, como atraer pareja. Incluso hay quienes piensan que era una forma de comunicación visual entre individuos de la misma especie. Lo cierto es que su aspecto era completamente fuera de lo común. Una plancha con púas sobre la espalda, en medio del océano, flotando en silencio. Y por si fuera poco, su piel también estaba cubierta por dentículos dérmicos, escamas con forma de dientes que hacían su superficie tan áspera como papel de lija. Una verdadera pesadilla táctica del mundo acuático. Helicoprion y Stetacanthus nos recuerdan que la rareza no es la excepción, sino parte del diseño evolutivo. En las aguas del pasado, donde la presión de la competencia y la supervivencia exigían nuevas estrategias, estas criaturas no solo sobrevivieron, prosperaron. Y lo hicieron llevando el concepto de ser diferente al límite de lo imaginable. Mientras que los océanos nos dieron criaturas extrañas con aletas en forma de yunque y mandíbulas en espiral, la tierra firme tampoco se quedó atrás. El reino de los dinosaurios fue, sin duda, una vitrina de formas imposibles, cuerpos esculpidos por la selección natural y adornados con estructuras tan extrañas que, incluso hoy, nos cuesta explicar su función. Y entre todas esas rarezas anatómicas que caminaron sobre la Tierra, hay una que destaca por lo enigmática: el concavenator. Este terópodo fue descubierto en España, en las tierras de Cuenca, y vivió hace unos 130 millones de años, a comienzos del Cretácico. A simple vista, parecía un dinosaurio carnívoro típico. Caminaba sobre dos patas, tenía garras afiladas, dientes puntiagudos y un cuerpo aerodinámico. Pero entonces, algo no encajaba. Justo encima de sus caderas, un par de vértebras extendidas creaban una joroba o cresta inexplicable. Una especie de bulto óseo que ningún otro terópodo mostraba hasta ese momento. Los científicos no tardaron en preguntarse, ¿para qué servía esa estructura? ¿Era un depósito de grasa como el de los camellos? ¿Un mecanismo de regulación térmica como las velas de algunos reptiles prehistóricos? ¿O este simplemente un adorno evolutivo, una forma de atraer pareja o marcar territorio? La respuesta, hasta hoy, no es definitiva. Pero su existencia demuestra algo claro. La evolución no siempre elige lo más simple. A veces elige lo más espectacular.
Pero Concavenator no está solo en esta lista de rarezas. El mundo prehistórico está lleno de criaturas que parecían diseñadas con un toque de extravagancia. Toma por ejemplo a Louranosaurus, un dinosaurio herbívoro que también tenía una gran vela en la espalda, muy similar a la del Spinosaurus, pero en un cuerpo completamente diferente, cuadrúpedo, pacífico, y con un pico plano para alimentarse de vegetación baja. Su vela, en cambio, era aún más delgada y estilizada, casi como si su columna vertebral se transformara en una pancarta evolutiva para llamar la atención. O el Therizinosaurus, un terópodo que rompía todos los esquemas. En lugar de garras afiladas para cazar, tenía garras curvas de más de 1 metro de largo que, en vez de ser armas letales, probablemente usaba para arrancar vegetación o como amenaza visual. Su cuerpo estaba cubierto de plumas, su cuello era largo, su rostro alargado y sus patas traseras robustas, como si varios tipos de dinosaurios hubiesen sido combinados en uno solo. Incluso en los animales más pequeños, como el Psittacosaurus, vemos elementos que sorprenden. Este pequeño herbívoro bípedo tenía espinas rígidas que salían de su cola, quizás como defensa o para exhibición, y una cabeza que recuerda a la de un loro moderno. Un loro con armadura y cola espinosa, vagando por los bosques del Cretácico. Lo que todos estos ejemplos nos enseñan es que la evolución no se guía por la estética ni por nuestras expectativas. Las formas que vemos en los museos, en los libros o en las películas son solo una pequeña muestra de la diversidad real que alguna vez existió. Y cada joroba, cada garra inusual, cada vela o espina es una pista, una firma del experimento continuo que fue y sigue siendo la vida en la Tierra. Si alguna vez pensaste que la tierra firme era el lugar más extraño del pasado, es solo porque no has mirado lo suficiente hacia el fondo del mar. Las profundidades del océano prehistórico eran un lienzo en blanco para la evolución. Sin gravedad que limite el tamaño o la forma, sin reglas fijas, la vida marina tomó direcciones impensables. Y allí, entre sombras ondulantes y corrientes primigenias, surgieron criaturas tan extrañas que hoy apenas creemos que existieron. Empecemos por los enigmáticos, ammonites. Estas criaturas, parientes lejanas de los pulpos y calamares modernos, dominaron los mares durante cientos de millones de años. Vivían dentro de conchas espirales que parecían obras de arte esculpidas en piedra. Algunas eran del tamaño de una moneda. Otras, como los ammonites gigantes, podían medir más de 2 metros de diámetro. Pero no eran solo conchas bonitas flotando por el agua. Sus cuerpos blandos estaban llenos de tentáculos, sus ojos eran enormes, y probablemente tenían uno de los sistemas de flotación más sofisticados jamás desarrollados por la naturaleza. Cámaras llenas de gas en el interior de la concha que les permitían subir o bajar en el agua como si tuvieran su propio submarino biológico. Y sin salir del océano, viajamos aún más atrás en el tiempo. Hasta llegar al Cámbrico, hace más de 500 millones de años. Allí encontramos una criatura que parece un error de diseño, pero era real. Se llama Anomalocaris. Este depredador ancestral, considerado uno de los primeros grandes cazadores de la historia de la vida, no se parecía a nada que veamos hoy. Su cuerpo era largo, segmentado, con lóbulos que se ondulaban para nadar como una mantarraya prehistórica. En lugar de mandíbulas, tenía una boca circular con placas dentadas que giraban como un triturador de carne. Y en la parte frontal de su cabeza, 2 apéndices curvados en forma de gancho que usaba para atrapar a sus presas. Si los ammonites eran elegantes, Anomalocaris era una máquina de cazar con un diseño alienígena. Pero eso no es todo. Si seguimos explorando los océanos primitivos, encontramos criaturas aún más desconcertantes, como los Opavinia, con 5 ojos sobre la cabeza y una trompa flexible que terminaba en una especie de garra. O los Alucigenia, con espinas que salían de la espalda y patas con ventosas, tan extraño que los paleontólogos tardaron años en darse cuenta de cuál era la parte delantera y cuál era la trasera del animal. Estas criaturas no solo vivieron, dominaron sus ecosistemas. Eran el resultado de una evolución que, en ese momento, aún estaba experimentando con lo que era posible. Aletas, ojos, mandíbulas, conchas, tentáculos. Todo era válido, todo era nuevo.
Mirar hacia atrás a estas criaturas no es solo asombrarse por lo raras que eran. Es entender que la historia de la vida en la Tierra no ha sido una línea recta, sino una explosión de posibilidades. Cada forma extraña que encontramos nos cuenta algo sobre la resiliencia, la creatividad y la capacidad de la vida para adaptarse a cualquier entorno. Después de todo lo que hemos visto, resulta imposible no maravillarse con la creatividad sin límites que ha tenido la vida en nuestro planeta. Desde dinosaurios cubiertos de espinas y plumas hasta reptiles marinos con mandíbulas imposibles, cada criatura, por más extraña o inquietante que parezca, fue el resultado de millones de años de evolución, adaptación y supervivencia. Estos seres, con sus cuerpos inverosímiles y comportamientos únicos, no solo nos cuentan cómo era la Tierra hace millones de años, también nos muestran de lo que es capaz la naturaleza cuando no tiene reglas. En ellos descubrimos que lo raro no es un error, sino una posibilidad. Que lo que parece feo o absurdo desde nuestros ojos modernos, quizás fue perfecto para su tiempo, su entorno y su lucha diaria por existir. Y si esto nos enseña algo, es que aún sabemos muy poco. Por cada fósil que desenterramos, por cada teoría que formulamos, surgen nuevas preguntas. ¿Cuántas criaturas extrañas han existido que aún no hemos descubierto? ¿Cuántas formas de vida desafían lo que creemos posible? Si te fascinó este viaje por lo más raro y extraordinario del pasado, imagina todo lo que aún queda por explorar. Este canal existe para eso, para seguir desenterrando historias olvidadas, criaturas imposibles y secretos que la Tierra enterró hace millones de años. Así que, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte. Únete a esta comunidad de exploradores del pasado, donde cada video es una ventana a un mundo que fue tan real como el nuestro, solo mucho más extraño. Nos vemos en el próximo viaje al pasado. Y recuerda, la historia natural siempre guarda sorpresas. Solo hay que saber dónde mirar.